Dios te bendiga más. Mi nombre es Abraham Nivar y si esta es tu primera vez en este canal o segunda o tercera y no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para poder recibir nuevas notificaciones de videos que vamos a seguir poniendo para que la iglesia sea edificada. Dios te bendiga. Vamos hoy a hablar quién puede hablar en lenguas y qué es hablando en lengua. Primeramente quiero ir a decirte la historia de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, la Biblia dice que estaban todos unidos en el aposento alto. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar lenguas. Pero estas lenguas no eran las lenguas que muchos hablan. Las lenguas de Hechos capítulo 2 eran lenguas para hablarle a alguien individualmente. Por ejemplo, si alguien entra a la iglesia y habla chino y nadie le puede hablar el evangelio, Dios te puede utilizar o me puede utilizar a mí para comenzar a hablar chino para que esa persona pueda ser edificada. Ahora, en la confusión que hay muchos tienen es cuál es la diferencia entre esa lengua y la lengua espiritual que mucha gente están hablando hoy en día. Bueno, lo vemos en primera de Corintios 14 y comenzamos con el versículo capítulo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no le habla a los hombres, sino a Dios. Ahora mismo te da esa fundación que tú no le estás hablando a los hombres. Hay una lengua que Dios te permite hablar, que es el lenguaje espiritual, que no viene de la naturaleza. Recuérdense que la lengua español, inglés, francés, esos son lenguas naturales. Pero hay un momento que Dios te puede dar un don, Dios te puede dar un regalo que es hablando en lengua. Y la Biblia dice que hablar en lengua no es el mismo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas esta lengua, tú no le estás hablando a los hombres, tú le estás hablando a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Ok, nadie te entiende. Tú no ves que alguien habla lengua y tú no puedes entender lo que ellos están hablando. La única forma que uno puede entender es si alguien le interpreta. Y por eso en primera de Corintios establece un orden en el culto para poder hablar las lenguas, porque estas lenguas que tú hablas es para edificación de tu espíritu. Muchas veces te puedes sentir triste, down, te puedes sentir que no quieres seguir para adelante, que te siente que ya tu espíritu se está cansando. Y cuando tú comienzas a hablar lengua, eso te da un impulso en el espíritu, eso te edifica, te da fuerza en el espíritu, y entonces tú puedes seguir para adelante. Pero aquí dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, a versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña. Sabemos que la gente habla francés, eso no es lengua extraña. Chino, eso no es lengua extraña. Esos son lenguajes de otra persona. Porque le dice, la lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú hablas lenguas espirituales, tú hablas las lenguas que te comienzan a edificar. Esos son lenguas importantes para el pueblo de Dios. Hay mucha gente que lo critica y que en verdad no saben porque han puesto a Dios en una caja de su ideología y su teología, que no dejan a Dios trabajar fuera de sus parámetros. No, es una palabra en inglés, que no dejan a Dios trabajar fuera de donde ellos lo encajaron. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una teología formada que no entienden que Dios, no hay límite a Dios, no hay límite en Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo puede hacer. El versículo 4, el que habla lengua extraña.
Asimismo se edifica. En Hechos capítulo 2, ellos no se estaban edificando ellos mismos, ellos estaban edificando a la persona que estaban viniendo, que no sabían el evangelio. La Biblia dice, y por ejemplo, si alguien entra y habla francés y yo comienzo a hablar en francés, yo no me estoy edificando, pero esa persona que entró se está edificando con lo que yo estoy diciendo a través del Espíritu. Pero si yo hablo lenguas extrañas que nadie entiende, entonces yo me edifico, pero nadie más se está edificando. Por eso Pablo dice, si hay un revolú, cálmense, porque si alguien entra a la iglesia no va a entender lo que está pasando. So, él dice, yo prefiero hablar una o dos lenguas física o profecía, que no, porque si, por ejemplo, si me dan una parte y yo comienzo y cojo el micrófono y duro 30 minutos hablando en lengua, nadie va a ser edificado, porque el que está siendo edificado es mi espíritu. Ahora, si hay un intérprete y alguien que interpreta la lengua, entonces lo que tú puedes hacer es que Dios te puede usar para traerle un mensaje a la iglesia, y con el intérprete entonces traerle y dejar que el intérprete interpreta las lenguas que Dios te está dando. Pero si no hay un intérprete o nadie para interpretar las lenguas, tú le hablas tú a Dios. El versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas. Esta es la otra pregunta. ¿Quién puede hablar en lenguas? Todos. Pregúntale a Dios, Él te quiere dar el don. Ahora, no te sientas condenado si tú no has hablado en lenguas. Solamente sigue buscándolo, sigue anhelando el don. No te dé por vencido, sigue, Señor, ayuna por el don. Enséñale a Dios que tú tienes hambre por ese don. Dios sí te lo quiere dar, pero por ejemplo, yo tengo dos niñas, y si una me dice, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero esto, yo siento el anhelo de su corazón para tenerlo. Pero hay gente que si tú le das un regalo, pero nunca lo ha pedido, nunca lo ha anhelado, ellos lo pueden malbaratar, no lo usan bien, y no son agradecidos por ese don. Pero por eso hay gente que entran a la iglesia por primera vez, aceptan a Dios y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un agradecimiento y una hambre por Dios, que hay gente que tienen 10 años el evangelio que no tienen esa misma hambre. Cualquiera puede. Él dice, yo quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. En otra palabra, no todos estaban hablando en lengua, pero él dice, yo, mi anhelo de mi corazón es que todos hablen en lengua. No es algo malo que quieran hablar en lenguas, solamente búscalo, ayuna por eso. Yo comencé a ayunar, buscar, a orar, anhelar, y entonces después Dios me lo pudo dar. Pero Dios quiere que tú tengas hambre y sed por Dios. Amén. ¿Quién lo puede recibir? Todo el mundo. ¿Qué es el lenguaje de lengua? Es misterios. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 13, el que habla con lengua de hombre o lengua de ángeles. En otra palabra, hay dos tipos de idioma en el lenguaje: lenguas para hombres y lengua para ángeles. Lengua en misterios, lenguaje que tú hablas directamente de tu espíritu a Dios. Nadie más lo va a entender, solamente tú. Y mira que el diablo es sucio, porque también vemos que hay gente que trabaja con brujería, y tú puedes ver, tú puedes conseguir testimonios y gente que hablen de esto, pero hay gente que saben que los brujos y los hechiceros, ellos hablan en lenguas pero demoníaca. Entonces el diablo es un imitador. Él lo que quiere es que la gente se alejen del don de lenguas que Dios nos da para edificación de nuestro espíritu, pero ellos hablan su lengua demoníaca para tratar de confundir y también conectarse al mundo espiritual de la forma negativa. Pero nosotros hablamos en lenguas conectándonos a Dios para que nosotros podamos ser edificados y no tener nada negativo en nosotros. Sí, se hable lengua negativa o positiva, pero lo mejor es hablar la lengua con Dios, porque tú estás hablando con el creador de los cielos y la tierra. Tú estás hablando con el que sana cáncer. Tú estás hablando con el que te quiere bendecir, el que te ha restaurado, el que te ha sacado de la oscuridad a la luz. Él quiere que tu espíritu hable directamente con él. Amén.
Muchas veces la lógica se mete en nuestra oración y no sabemos cómo orar, pero cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, nuestro espíritu y el espíritu de Dios nos dan la fuerza para poder hablar misterios directamente con Dios. Amén. Había un testimonio y con esto lo dejo. Había un hombre que siempre hablaba en lengua y esto es verdad, pasó de verdad. Y después un día él era profeta, lo llamaron para la Casa Blanca, porque si ustedes no saben, todavía ellos llaman consultantes de diferentes religiones para consultar al presidente. Bueno, ellos llamaron a este hombre cristiano para la Casa Blanca. Él estaba orando y dijo, Señor, yo no merezco esto. Gracias por este honor. Nunca te lo pedí. Y Dios le dijo, tú me lo has pedido por años en lenguas. Entonces, lo que te quiero dejar saber es que sí, Dios lo quiere para ti y sí, es verdad, búscalo, anhélalo, porque es algo bien bello. Voy a orar por ti antes de despedirnos. Amén. Padre Señor, gracias por el pueblo que me está escuchando y me va a escuchar. Padre, yo te pido, Dios, que le dé Jehová el entendimiento. Y también, Jehová, Dios mío, yo te pido, Señor, que esas personas que me están escuchando, que anhelan el don, Dios, yo te pido que se lo dé, Jehová, Dios mío. Yo te pido, Jehová, Dios mío, que tú se lo entregue en su mano y comiencen a hablar en lengua, Dios, y podamos escuchar sus testimonios. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuérdate, si tú no has suscrito o no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones. Dios te bendiga.